Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir. Es emocionante ver que un año después de algo que sucede a gente que dicen que no nos importa una sala así esté llena, y sabemos que hay gente que nos está siguiendo por streaming, sabemos que hay gente que no va a poder entrar, así que es emocionante. Yo me llamo Juan Luis Sánchez, soy periodista, soy subdirector del diario.es, coordino este proyecto que en realidad no es solo lo que vais a ver hoy, sino que lleva siendo, y esperemos que sea durante un tiempo más, un proyecto de investigación que ya cumple un año y que empezó aquella mañana cuando nos dio por no creernos la versión oficial del Ministerio, de la delegación del Gobierno, que nos decía que la Guardia Civil no había intervenido en ningún momento durante la tragedia de Ceuta y que los gendarmes marroquíes se habían encargado de absolutamente todo y que, por tanto, como casi siempre, nos habían hecho el trabajo sucio. Pero ¿a quién le importa eso? Porque las manos españolas estaban limpias. Desde ese día, y en complicidad con toda la redacción del diario.es, que además yo quiero que sepan, que nos están viendo por streaming, que hay muchísimo agradecimiento por parte de toda la gente que tiene que ver con los derechos humanos, del esfuerzo que se hace desde la redacción porque eso no caiga en saco roto. Hemos estado trabajando todo este año en un proyecto que es como, tiene muchos círculos concéntricos, ¿no? El grande del todo es el día a día. A través de Desalambre, que es la publicación de derechos humanos del diario.es, vamos haciendo seguimiento del tema de fronteras, temas de inmigración, qué pasó ese día, qué nuevos detalles se van sabiendo. Luego, en un círculo interior, tenemos proyectos concretos, como por ejemplo la revista Fronteras y Mentiras, que forma parte también de esa investigación y le da una perspectiva diferente. Cuenta con gente, con periodistas especialistas en inmigración, y aquí hay hoy algunos de ellos. Veo a Ángel Calleja, Isabel Vega, está también por aquí Daniela Illón, que no escribe pero debería haber escrito. Veo a muchos amigos que de otros medios de comunicación participan de esta revista, que también es transversal a lo que nos une entre todos nosotros como periodistas, que es, bueno, la vocación de contar esto por encima de otras consideraciones, ¿no? Nos gusta decir que no queremos hacer el periodismo para la audiencia, sino periodismo para la repercusión, y conseguir que algo así tenga repercusión es interesante. Dentro de ese círculo que es la revista, pues está el especial que presentamos mañana. Mañana en el diario.es podréis ver un especial que a su vez tiene varias partes. Una de ellas es una cronología detallada, minuto a minuto, de lo que pasó aquella mañana, con fotos y con materiales audiovisuales que demuestran qué era verdad y qué no era verdad. También tenemos un panel interactivo para que cada uno de vosotros pueda comprobar en qué momento nos mintieron y en qué momento nos dijeron la verdad. Ese especial se está preparando. Yo os voy a pedir un primer favor hoy, y es que a través del streaming le demos un aplauso a la gente que se lo va a estar currando toda la noche para que eso esté listo mañana por la mañana. Coger aire un poco. Y la tercera pata de ese especial que vamos a ver mañana, que va a ver todo el mundo mañana, porque lo pondremos a disposición de todo el mundo, copiarlo, pegarlo, descargároslo, compartirlo, subirlo a P2P, lo que queráis. Como parte de ese especial está el vídeo que vais a ver ahora. Son 10 minutos de vídeo, la punta de ese iceberg, el circulito más pequeño de todos esos círculos concéntricos, para resumir, para compartir, para que por lo menos esa idea quede clara de lo que ha pasado. Igual que el especial que se está preparando, este vídeo tiene mucho curro. Alejandro Navarro, que está aquí, sobre todo se ha pegado muchas noches sin dormir por culpa de los últimos detalles. Estefan Grueso, Gabriela Sánchez, Laura Olías, Belén Picazo, David Ruiz. Todo el mundo está trabajando para que esté todo listo y esperemos que lo disfrutéis. Después de este vídeo vamos a debatir sobre fronteras y mentiras con algunas de las personas que han participado en la revista, y a ver si se nos da una noche interesante, o por lo menos para la memoria. Vamos a ver el vídeo y luego hablamos. Gracias.
No, pelotas de goma en la mar no. Y la zona de impacto siempre correspondió a aguas españolas, lejos de donde se encontraban los inmigrantes. Nadie llevaba, desgraciadamente, ni flotadores ni manguitos. Los artilugios que estaban utilizando como flotadores se desprendían del cuerpo. Tampoco ha habido contacto físico por parte de la Guardia Civil con los inmigrantes. No ha habido absolutamente nada de lo que este inmigrante cuenta. It's lie. It's a big lie. Is Spanish Guardia Civil. I didn't believe in justice. The all justice is God, that's all. In Morocco, no justice. In Europe, no justice. It will not change. It will never change. It's the same. Uno de los equipos de vigilancia del perímetro fronterizo, con cámaras térmicas, detectó en los montes próximos al vallado un grupo de inmigrantes de aproximadamente 200 personas. Nous arrivons à la plage. Après avoir dépassé le rideau marocain, c'était pas facile. Hein? Ça demande beaucoup de détermination, de courage. Afirmativo, van a tomar el agua, Quand nous sommes donc arrivés dans l'eau, il y avait la Guardia civile. On entendait des coups de feu. Des coups de feu. Mais on était tellement déterminés que même ces coups de feu qu'on entendait, c'était comme des petits pétards. Les premiers instants, quand j'étais dans l'eau, avec la panique. A fin de frenar su avance, se lanzaron los medios para delimitar la traza fronteriza en el mar. Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra, siendo la distancia superior, como mínimo, a los 25 metros. Sí, tened cuidado con los mecánicos, que si no vaya para ellos. No, pelotas de goma en la mar no. Jamás se puede disparar este tipo de pelotas hacia las personas porque hay una valla que impide el contacto entre un lado y otro de la frontera. Just shoot the tire. Yes, they are shooting the tire. Bam! They are shooting the tire. Bam! If they shoot the tire, we just go inside. Ils ne tiraient pas au hasard. Oui, parce qu'ils tiraient. C'est vrai, ils tiraient dans le temps, mais avant de tirer, ils visaient nos bouées de sauvetage, les vessies. A ver, están todos aquí en la grada 1, veniste para acá. Y la zona de impacto siempre correspondió a aguas españolas, lejos de donde se encontraban los inmigrantes. J'étais perdu. Non seulement j'avais avalé le gaz lacrymogène, la panique, en plus de l'eau de mer. Ni se lanzó material sobre los inmigrantes, ni tampoco se observó que el lanzamiento de los medios hubiera provocado episodios de pánico en los mismos. 2 militaires marocains sont venus me prendre. Ils m'ont ramené vers le bord marocain. Ils m'ont posé la tête sur une bouteille. Je vomis. Ce que je vomis, c'est la mousse. Ce n'est pas de l'eau. Oui, ce n'est pas de l'eau. Le gaz lacrymogène. C'est ça qui a fait en sorte que beaucoup de mes frères. Se pudo observar cómo en muchas ocasiones los artilugios que estaban utilizando como flotadores y chalecos salvavidas se desprendían del cuerpo de esas personas, de los inmigrantes, o bien no les proporcionaban la suficiente flotabilidad. La Guardia Civile est là pour nous aider. Soit, s'ils sont débordés, ils appellent soit la Croix-Rouge, soit Salvamento Marítimo. Bon, malheureusement, ce jour-là, c'est pas ce qui s'est passé. Supongo, entenderán ustedes, que si no se pide ese auxilio o no se autoriza, no vamos a anclar en las aguas marroquíes. Pero desde luego lo que no podemos hacer es inmiscuirnos y crear un incidente que sería mucho más grave de lo que la gente se puede llegar a creer. Y por otra parte... Ese grupo de personas a las que me he referido, 23, llegó a la parte española de la playa, algunos auxiliados por la propia Guardia Civil. A la altura del espigón de Ceuta hay 3 morenos, 3. Aquí enfrente nuestra hay 3 personas. ¿Pero qué hacemos? ¿Los cogemos, dices? No lo sé, por lo menos retenerlos para que no sigan avanzando, que van para Ceuta.
Nada, eso es ya imposible, han pasado por detrás nuestra y ya o los cogíamos o lo dejamos pasar, no hay otra forma. No hay, por tanto, nada parecido a una devolución en caliente, insisto que sería irregular, sencillamente porque no hay entrada en territorio español. Fueron rechazados y se hicieron cargo de ellos las fuerzas marroquíes de las que habían escapado y que los estaban reclamando. Tous ceux qui ont pu rentrer, les premiers, la Guardia les a pris, les a ramenés du côté espagnol. Ils ont ouvert la petite porte là, ils ont poussé. If you don't enter, you don't enter. They're not supposed to take you back. Ce qui n'est pas normal, parce que la loi de l'immigration dit entrer, c'est entrer. On n'a pas le droit de remettre dehors. Hemos sacado 3 metidos entre la roca del Espigón. Al lado hay 2 cadáveres. Vamos a proceder a sacarlos. Bien recibido. Eso está en Marruecos. Traer el equipo a Baco, que eso está en zona marroquí, que lo van a hacer ellos. Ok, perfecto. Se concluye que fallecieron por sumersión, sin que se encontraran en los cuerpos signo alguno de violencia. Todo ello confirma que la causa probable de todos los fallecimientos fuera el ahogamiento derivado de la avalancha humana que llevó a los inmigrantes hacia la mar, sin que haya relación causa-efecto entre el empleo de los medios antidisturbios. I saw what happened. It's not Morocco, it's Guardia Civil. It's them kill all that people. Ça y est, nous sommes déjà en Espagne. Parce que forcément, on va nous aider. Mais nous étions en détresse dans l'eau et la Guardia Civile tirait sur nous. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont les yeux enflés, qui ont les visages enflés. Il y a même certains cadavres qui ont été, comment on appelle ça, dont le visage a été décomposé à cause de l'impact de la balle. Beaucoup de cadavres. Dans la voiture de la police comme ça présentement. La police marocaine est arrivée après. La police espagnole était là avant. Donc, si la police marocaine est arrivée après, c'est la police espagnole qui vous a attaqué? La Guardia, c'est la Guardia qui nous a attaqué. Ils ont beaucoup tiré. Ils ont tiré plus que les autres fois. Cuidado, cuidado, que están tirando piedras. El principio de congruencia fue debido a que la respuesta a los agentes fue provocada por la actitud beligerante de los atacantes. Que aquí cuando se habla de respuesta proporcional o no, la contestación nuestra era para que sea proporcional es utilizar piedras igual que ellos o lanzar botes o botellas de cristal. Il y a eu beaucoup de morts. Tellement de morts. Yeah, Ibrahim Keita, we were sleeping together. I knew them when I was there in Morocco. We are like a family. It was very funny, always laughing, never be angry. We used to joke Ivorian music. Each time I took my phone to put music, he was singing because he was remember about his country. Dis-lui tes problèmes, ne cache rien, mais dis-tout à Jésus. He wanted to come in Europe to work, to send them money. I even took his shoes to, when he was already dead, I took his shoes to go to the deportation. Yeah, I take his shoe because he was already dead. Keita. He's dead now. Yes, he's dead now. Nous avons marché pour être à Cassiago. Ils nous cassent même les pieds, ils nous tapent chaque jour. Ils bloquent les frontières, ils ouvrent l'entrée. Nous ne voulons pas partir pour lever nos familles. Exauce-nous, c'est toi nos sauveurs. Exauce-nous, c'est toi nos sauveurs. Ils garent les frontières, ils ouvrent les entrées. Pourquoi ils nous font ça? Nous voulons partir. Exauce-nous, c'est toi notre papa. Exauce-nous, c'est toi nos papas. Cette année, oh, c'est mon année. C'est ton année, oh, c'est notre année. C'est l'année de la réussite.
Cette année, c'est mon année, c'est ton année, c'est notre année, c'est l'année de la réussite. Gâteau qui part, c'est pour ça, cette année, c'est ton année, c'est mon année, oh, c'est notre année, c'est l'année de l'année de mon année, l'année de mon année. Cette année, c'est ton année, c'est mon année, c'est notre année, c'est l'année de l'année de mon année. Cette année, l'année de mon année, c'est l'année de mon bousard, c'est l'année de mon bousard, c'est l'année de mon bousard. Cette année, c'est ton année, c'est mon année, oh, c'est notre année, et c'est l'année de mon bousard, l'année de mon année. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que os haya interesado. Vamos a comenzar con el debate, a comentar las cosas que hemos visto, también algunas de las que no hemos visto. Y os presento a las personas que nos acompañan. De derecha a izquierda, por ejemplo, Patricia González es abogada, forma parte de la coordinadora de barrios y lleva el caso de la muerte de Ceuta, es una de las acusaciones, una de las personas que más sabe del detalle judicial sobre qué pasó ese día. Elena Maleno, me alegra mucho de que haya podido estar con nosotros hoy, es el alma de Caminando Fronteras, es la voz que muchas veces hace esa cosa tan necesaria que es derribar la frontera del lenguaje y derribar la frontera de los prejuicios y que hace que entendamos mejor qué es lo que pasa allí, digo allí porque ella trabaja, vive en Marruecos, donde ejerce de investigadora social y activista y a la que le debemos un montón de cosas a la hora de averiguar qué es lo que está pasando realmente en la frontera sur de España. Amparo González Ferrer, investigadora, socióloga del CSIC, publica en el diario.es, yo creo que de los artículos más interesantes sobre inmigración, sobre migraciones en general, sobre mitos y sobre algunas certezas que tenemos que asumir y saber cómo afrontar. En el diario.es, en Piedras de Papel, Gabriela Sánchez, cómplice y compañera en el diario.es, editora de Desalambre y una de las almas de este proyecto que estáis viendo hoy. También os voy a pedir otro favor ya, y es que vayáis pensando preguntas. Cualquier cosa que nos ayude a abrir más pronto que tarde el turno de palabra para que podáis intervenir. Es un tema muy emocional, así que os pido que sean preguntas cortas, sencillas y muy al grano para que todos podamos tener cada oportunidad de intervenir. Bueno, Elena, voy a empezar contigo, que estás más acostumbrada a estos subidones emocionales y a estos bajones emocionales, para que nos saques un poco de qué ha pasado desde aquel día, cómo se ha vivido esta tragedia, estas muertes bajo investigación judicial al otro lado de la frontera, y qué necesitamos saber a día de hoy sobre lo que allí las personas que siguen viviendo en los montes esperando a poder entrar piensan sobre lo que pasó y sobre qué responsabilidad tenemos. Bueno, lo que ha pasado es que un año muy largo en el que las personas que están en el Estado español porque intentaron de nuevo, se jugaron la vida de nuevo y pudieron pasar. Y las personas que quedaron atrás. Hay muchas secuelas psicológicas, secuelas físicas que van a arrastrar toda su vida. Y ha pasado que yo hablando con las familias esta semana y hablando con los supervivientes, como nos sentíamos todos, era como que no ha pasado nada. Han pasado muchas cosas, pero en realidad cuando hay tragedias como estas, si afectan, si suceden en el centro del Estado o suceden con personas blancas o con personas con documentación,
estaríamos seguramente hoy hablando de responsabilidades, seguramente tendríamos personas ya imputadas con nombres y apellidos, porque las familias dicen: queremos saber quiénes les mataron y por qué. Quieren respuestas. Y esto es lo que... Y ha pasado también algo muy importante y es que entendamos el ejercicio de ciudadanía que han hecho las víctimas, que no son solo víctimas, sino que son ciudadanos, que generosamente y arriesgando muchísimo han dado estos testimonios, dieron el testimonio a nuestro informe, nos han regalado a riesgo de revictimizarse todos estos relatos. Entonces, que también veamos que durante este año se han hecho redes de ciudadanía entre ellos, que se han creado redes entre las familias y que hay cosas positivas, pero desde luego positivas desde su parte, no desde la nuestra, que no les hemos sabido ni siquiera entregar a un responsable, no hemos sabido entregarles un juicio todavía en el que ellos puedan ver que cuando pasa algo en la frontera hay una repercusión. Porque los hechos que hemos visto tan resumidos, no sé si algunos sí, habréis visto casi todas las imágenes que hemos visto hoy, pero a lo mejor para otros es la primera vez que veis todas esas imágenes juntas. Los hechos demostrados es que la Guardia Civil actúa sobre aguas marroquíes en el punto donde esas personas están en un momento de apelotonamiento. Entonces pensemos en cualquier otro punto de España donde se produzca un apelotonamiento de personas, un sitio además que tiene una titularidad y una gestión por parte del Estado, una responsabilidad oficial sobre lo que allí pase, y que sucediera que un grupo de personas se apelotona y muere. Es que no habría ni siquiera siquiera llegar al punto de saber por efecto de qué golpe murieron, sino que el propio contexto lleva implícita una responsabilidad, ¿no? ¿Cómo lleváis, Patricia, en el juicio este tipo de cosas? ¿Por dónde estáis llevando el caso? Lo que nos puedas contar con respecto a esto. Bueno, teniendo en cuenta que es un procedimiento que se encuentra todavía bajo investigación y aunque no hay secreto de sumario stricto sensu, pero sí que es verdad que las diligencias en instrucción son reservadas. Esto es una tensión continua, quiero decir que es una garantía también del procedimiento, entonces yo quisiera respetarla. Lo que no quiere decir que no podamos hacer una valoración de lo que está pasando. Y lo que ha pasado es efectivamente que el Ministerio del Interior, y eso es notorio y público, ha puesto a disposición tanto del público en general, porque los colgó en la página web, como del juzgado los vídeos de la tragedia. Y efectivamente en esos vídeos es notorio el uso de medios antidisturbios, es notorio el uso de medios antidisturbios, pelotas de goma y algún tipo de gas, que todavía no sabemos si es un gas lacrimógeno, si es un gas de otro tipo, y esto es relevante. Y es relevante porque si ponemos este hecho en conexión con las declaraciones de los testigos, parece que más incidencia tuvo sobre los fallecimientos la asfixia que el impacto en sí de una posible pelota de goma. A ninguno se nos escapa que unos cuerpos que pasaron en el agua 5, 6, 7 días, precisamente porque no se les recogió, si efectivamente hubo incidencia de los gases lacrimógenos o de cualquier tipo sobre esos cuerpos, es muy complicado demostrarlo porque los cuerpos que se hallaron en territorio español están en un estado de muy mala conservación por el tiempo que pasaron en el agua. Los cuerpos cuyas autopsias se hicieron en Marruecos, esto no forma parte del procedimiento judicial, lo podemos decir, se hicieron 9 autopsias en 2 horas, lo cual nos hace pensar que efectivamente no hubo una investigación exhaustiva sobre la posible causa de las muertes. Por lo tanto, ahí hay un hándicap importante cuando decimos, pero es evidente que golpearon o que lanzaron sobre los nadadores. Eso es evidente, es notorio, no solo sobre las personas que se encontraban en la punta del Espigón, donde hay lanzamientos en concreto de un agente, hace 5 lanzamientos directos, hay botes de humo, pero luego hay también lanzamientos desde el Espigón hacia, digamos, la playa española, por decirlo de alguna manera, ¿no? El derecho penal es muy estricto y exige probar efectivamente eso, ¿no? ¿Cuál fue la causa de la muerte? Y yo creo que eso es ahora mismo nuestra responsabilidad principal, decirles a esos familiares, a esas madres,
cuál fue la causa de la muerte de sus hijos. Hay algo que para mí fue muy sobrecogedor. Yo creo que cuando conoces a las víctimas hay un compromiso ético ineludible, y es el hecho de que muchos de los familiares, precisamente porque la autoridad española nunca se puso en contacto con ello, sí que lo hizo por el contrario la marroquí, pensaban, puesto que les habían dicho que habían muerto ahogados, que sus hijos habían fallecido en un naufragio de una patera. Cuando estas familias vieron el lugar donde se habían producido las muertes de sus hijos, vieron el espigón, pues quedaron embargadas por la consternación, porque no alcanzaban a comprender cómo sus hijos habían fallecido en un lugar donde es evidente que se puede pasar caminando. Y eso también se dice en los informes del ministro del Interior en el Congreso. Por lo tanto, pues ahí hay un desconcierto, hay una indignación por parte de los familiares, y yo creo que hay ese compromiso ético de darles una respuesta, de explicarles por qué murieron sus hijos y también quién fue el responsable de la muerte de sus hijos. No solo el por qué, sino sobre todo quién fue el responsable. Y bueno, pues eso es el empeño de los distintos colectivos que estamos ahora mismo trabajando en el procedimiento. Una cosa, Elena, hay personas sin identificar entre esas 15 personas que perdieron la vida, o más o menos esas familias, ¿en qué situación quedan las familias que creen que, sospechan que? Pasa cuando hay personas desaparecidas en el agua, tú sabes, o incluso cuando están ya en las morgues. Es muy importante, nosotras que desgraciadamente vamos mucho a las morgues a identificar cadáveres, siempre las familias nos piden, haced fotos, nos enviáis las fotos. En la morgue normalmente, oficialmente no es legal hacer fotos, pero ellos necesitan esa foto para saber que murieron, porque si no, muchas de las veces se quedan esperando a que el hijo pase al Estado español, a que llame por teléfono. Entonces, nosotros, efectivamente, eso es un proceso muy largo, porque son cuerpos que están sin identificar. En concreto hay 4 en territorio español que están sin identificar. Y claro, los compañeros llamaban a la familia diciendo, no, vimos cómo se ahogaban. La familia nos llamaba, confirmadnos que se han ahogado. Y entonces estábamos, te ponen siempre entre la espada y la pared porque quieren pruebas. Por parte de Marruecos sí que es verdad que se facilitó muchísimo la identificación de los cadáveres. No se enterró como se entierra en el Estado español en menos de 24 horas, después de una tragedia terrible como esta, esa falta de humanidad. Sin embargo, en Marruecos pueden estar entre 3 y 6 meses en la morgue hasta que se han identificado. Llamaron a los consulados se personaron, o sea, hubo todo un proceso de acompañamiento, a lo mejor no muy exquisito porque es Marruecos y no hay medios, pero hubo un proceso. Sin embargo, en el Estado español no ha habido ese proceso. Hemos sido las organizaciones sociales y los compañeros los que le hemos tenido que decir a la familia, su hijo está muerto. Y se tienen que fiar de tu palabra, y eso es algo mucho más doloroso, y el no poder enterrarlo. ¿Está enterrado? ¿Dónde está enterrado? ¿Cuál es su sitio? Eso es, para ellos es súper importante. Entonces, sí que es verdad que es muy doloroso y muy poco de un país democrático como el nuestro, muy poco de democracia, el que no hayamos sido capaces de identificar a las personas que tenemos enterradas. Cuando se hace periodismo sobre inmigración, los que más o menos hemos trabajado en eso, intentando aprender de gente que lleva mucho tiempo y que tenemos como referentes, siempre tenemos la tentación de hacer periodismo para la pena y casi nunca periodismo para la culpa. Es decir, estar siempre pensando en cómo hacemos que la gente empatice personalmente con esta tragedia, y eso es necesario. Pero pocas veces, no tantas veces, giramos el foco hacia la responsabilidad pública, política, social, que puedan tener instituciones sobre cosas que están pasando. Y eso se nota cuando coges el teléfono y llamas a un gabinete de prensa de una institución que se encarga de gestionar este tipo de cosas, ¿no? Por eso quería que Gabriela nos contara cómo fueron esas primeras horas de llamar a diferentes instituciones para pedir información. Los primeros momentos fueron, bueno, la versión inicial, no sé si la recordáis, era que habían muerto en ese momento, creo que eran 7 personas
En Marruecos, la Guardia Civil no había intervenido en ningún momento. Recuerdo que ya había una información de agencia, pero llamamos, preguntamos, insistimos y repitieron, literalmente dijeron, la Guardia Civil no ha intervenido, estaban preparados, pero no han tenido que intervenir y no había entrado ninguna persona en territorio español. Esto lo dijo tanto delegación del Gobierno de Ceuta como la Guardia Civil. Posteriormente, una vez que entramos en contacto con las personas, los supervivientes, gracias a Elena Maleno, nos empiezan a llegar noticias de que era la Guardia Civil la que había, en ese caso, disparado pelotas de goma y botes de humo. Hablamos con varios testigos porque esto no se puede soltar a la ligera. A veces es verdad que hay momentos en los intentos de entrada de confusión, puede ser que estén confundidos, que hubiesen pensado que eran los españoles y eran los marroquíes, etcétera. Pero poco a poco parece que todos estaban confundidos y nos fueron diciendo cada uno exactamente lo mismo. Entonces llamamos de nuevo a la delegación del Gobierno y comenzaron a variar la versión. Empezaron a decir que habían lanzado petardos, pero que solo hacía ruido, que eso no hace daño, etcétera, etcétera. Entonces ya eso nos dio pistas de que aún eran más fiables las palabras de los supervivientes, que eran las personas que estaban allí, y no tenían ningún interés en mentir en ese momento, porque acababan de perder a 15 personas y no creo que se hubiesen puesto de acuerdo para dar esa versión. Lo publicamos y después volvemos a llamar a Interior y cambian radicalmente la versión. Dicen que sí, reconocen que hay pelotas de goma y botes de humo, pero solo en la valla, siempre a tierra, nunca en mar. De hecho, recuerdo que incluso nos llegaron a pedir que cambiásemos un titular por decir que habían disparado pelotas de goma en la tragedia de Ceuta, porque decían que la tragedia de Ceuta había ocurrido en el mar, pero no en tierra, entonces eso no englobaba la tragedia de Ceuta en sí. No lo cambiamos y a los días posteriores, una semana después, el ministro reconoció que se habían tirado al agua. Esto fue poco a poco, pero un poco el hilo de lo que dice Juanlu es que se nota cuando hablas con ellos, con algunos o departamentos de prensa o responsables, también las declaraciones de algunos responsables políticos, se ve que les sorprende el hecho que le preguntes, les pidas responsabilidades por una persona que ha entrado, un inmigrante, en este caso, como dicen ellos, un inmigrante ilegal que ha muerto entrando ilegalmente en España, lo recalcan, que les pida responsabilidades. Y sobre todo les sorprende muchísimo que les pida responsabilidades porque ese inmigrante ilegal te ha dicho lo que le ha pasado y le estés dando crédito. En una ocasión, creo que era encima 3 días después de las muertes, de la tragedia, cuando ya se habían dado unas cuantas versiones, me llegaron a decir que cómo ponían en el mismo lugar a los inmigrantes, lo que nos decían los inmigrantes y a la Guardia Civil. Cuando fui a darle una explicación, insistía y decía que era como si ponías a un criminal al lado de la Guardia Civil que le detiene. Intenté respirar y básicamente les explicamos que habían cambiado varias versiones, habían pasado varias versiones desde el día en el que hablamos con ellos por primera vez y, sin embargo, la versión de los inmigrantes se había mantenido, excepto algún matiz de unos que hizo algún ligero matiz, exactamente igual. Y esto se ha dado en diferentes ocasiones, no solo en este caso, en la gestión del 6 de febrero, sino se ha dado en otras muchas ocasiones. Llamamos, te dicen una versión que se ve que está, no sé si mienten, por un lado, en este caso está muy claro que han mentido, en otras ocasiones quizás que ni siquiera se paran a contrastar y a saber de verdad lo que ha pasado antes de decirte la información. Me acuerdo otra vez, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que habían llegado una patera a la isla de Perejil y gracias también a Caminando Fronteras estábamos en contacto con ellos. Entonces nos dijeron, después de hablar con ellos, llamamos otra vez a la delegación y nos dijeron que ya habían salido, les habían sacado. En ese momento llamó a Elena y Elena me dice que no, que acababa de hablar, que le parece raro. Volvemos a llamar a las personas que estaban allí
y nos dicen que siguen allí. Son detalles, les volvemos a llamar y dicen que es que no, que ellos creían, delegación del Gobierno pensaba que les habían devuelto ya. Son detalles que se ve la dejadez total ante este tipo de informaciones que no tendrían ante una tragedia o cualquier otro tipo de suceso con personas españolas en este caso, porque se ve la diferencia. Por eso es importante también que los periodistas que solemos tratar temas de inmigración, de diferentes medios, hablemos, hagamos un poco de lobby común para que entre varios medios de comunicación o entre los periodistas que están en varios medios de comunicación vaya ganando la sensación de que la versión oficial de lo que pasa en la frontera no es mejor que la versión oficial de lo que pasa en el caso Bárcenas. Y que hay que tomarla igual, como una de las versiones en la batalla por saber qué ha pasado en un lugar, ¿no? Tratar con el Ministerio de Interior es complicado desde el punto de vista periodístico porque la policía, desde el punto de vista de la información, es muy importante para otros temas. Entonces, enfadar a la policía pues tiene su delicadeza, ¿no? Tiene su complicación. Por eso hace falta una alianza de periodistas por los derechos humanos entre diferentes medios de comunicación. Amparo, ayúdanos a comprender si es de verdad tan increíblemente violenta la avalancha sobre las vallas de Ceuta y Melilla, si realmente estamos hablando de una invasión masiva, como muchas veces leemos en notas de prensa traducidas a titulares, porque esos términos vienen en las notas de prensa y van directamente a los titulares. Bueno, yo creo que lamentablemente es posible que casi todos los que estamos aquí sabemos que eso es una mentira más. Lo que representa numéricamente las personas que intentan saltar e entrar irregularmente por esa zona representa una ridiculez del conjunto de las personas extranjeras que entran al país anualmente. La inmensa mayoría, todos sabemos que entran por el aeropuerto, no entran por ninguno de estos puestos de manera irregular, pero es que de hecho esto lo sabe, como digo, casi todos los que estamos aquí lo sabemos todo, pero también lo saben los responsables. Y eso es lo más inquietante, que ellos saben que es mentira. Y eso es lo que realmente hace que a veces te desanime, te frustre, te indigne, te avergüence y al día siguiente vuelvas a decirlo y vuelvas a escribirlo. ¿Y hay cifras? Sí, claro que hay cifras y hay cifras que publican ellos. O sea, es que las cifras que tenemos son las que publica el Gobierno. Es pregunta retórica, que hay cifras por todas partes y en la revista hay un montón, pero por quedarnos con algo esta noche que digamos, cada vez que nos digan avalancha masiva, alguna cifra que podamos esgrimir para demostrar sí, la recuerdo que eso no es riguroso. Correctamente, porque debo admitir que tampoco me la aprendo porque no tiene sentido aprenderse los 3.973 que han entrado un año, sino lo que tiene sentido es saber cuánto representa eso del conjunto de la migración que tiene que gestionar un Estado, que tiene que gestionar un Gobierno. Pero creo que efectivamente están en torno a los 3.800, 3.900 los del último año, que suponen casi una duplicación, si no estoy equivocada, respecto al año anterior, en el que sí que se ha apreciado un cierto incremento que tiene que ver con que es un incremento ridículo si tenemos en cuenta los incrementos que se están produciendo hacia otros países y los conflictos de los que proceden la inmensa mayoría de la gente que está dando lugar a semejante incremento. Pero es que 3.900 a lo mejor representan, no sé, es que lo calculamos en varias ocasiones precisamente para estas noticias, no sé si era el 0.0,3%, 0,05% de las entradas anuales que se producen totales, legales e irregulares que se producen en España al año. Entonces, por supuesto que esto es un tema importante y trascendente y al que hay que darle algún tipo de respuesta inmediata, a medio plazo y a largo plazo. Esto no supone decir que esto no es una cuestión importante y urgente, si queréis, pero lo que no representa es una amenaza ni para la gestión global de la inmigración ni para la estabilidad del país, representa una situación de emergencia en un punto concreto y nada más. Déjame que coja una parte de lo que tú has dicho para preguntarle, Elena,
sobre una parte determinada de estas personas que inician su migración, que son las mujeres, y en concreto que te pregunte por las víctimas de trata, porque es un tema que, como casi siempre ocurre con los temas de género, queda casi aparcado cuando se habla de cualquier cosa. Pero, sin embargo, en esta es un doble sufrimiento, una doble extorsión que quiero que podamos comentar al principio y no al final. Bueno, la trata no es migración y la trata no es prostitución. Yo empiezo siempre con esta frase porque es verdad que en el tránsito de migrantes y por el contexto de oferta y demanda para explotación sexual, explotación laboral y otro tipo de explotaciones, es verdad que en ese grupo de migrantes hay muchas víctimas de trata, pero también tenemos víctimas de trata dentro del Estado español o víctimas de trata interna como las procedentes de Rumanía. Entonces la trata es un crimen, es un delito, y además de ser un crimen es algo que atenta contra los derechos fundamentales de una persona. Entonces, el que se dé esta violencia a la frontera incide directamente sobre todas esas mujeres que vienen en redes de trata. ¿Incide por qué? Porque ante el discurso que el Gobierno nos habla, esta frontera cerrada, lucha contra las mafias, según nuestra experiencia eso es mentira. Lo que hacen cuando cierran las fronteras es que las redes organizadas, las potentes, las que van a destrozar personas, como son las redes de trata, encuentran en ese cierre de la frontera una oportunidad de negocio, porque la trata es un negocio. Entonces, cuanto más cerrada está la frontera, más esas redes pueden usar a esas mujeres, más encuentran esa oportunidad de negocio. Y al contrario, nuestras políticas migratorias han conseguido que esas mafias, que son las redes de trata, estén mucho más organizadas, que se feminice esa migración, que haya un montón de mujeres y de menores que no vemos, porque solamente vemos la valla, porque ya no les queremos, no queremos a los de la valla que van a trabajar en los invernaderos, porque ahora tenemos ya mano de obra barata española para trabajar en esos invernaderos. Pero a esas mujeres, esas sí están pasando, y pasan en las pateras o pasan escondidas en los coches porque nuestro mercado sexual nos las está pidiendo. Esas son otras de las víctimas de derechos fundamentales súper graves, que cuando llegan al Estado español encima no tenemos los recursos para poder protegerlas de una manera totalmente eficaz y para que no sean explotadas dentro de las redes de trata. Yo me embalo si empiezo así, lo siento, pero sí que es verdad que tenemos que entender las fronteras en un contexto capitalista, en un contexto de oferta y demanda, donde esas personas que transitan, por eso no los vemos como personas, como decía Gabriela, son mercancía, una mercancía más que cerramos y abrimos cuando a nosotros nos interesa. Vuelvo a ti, Amparo. Europa. Ese es un problema europeo, no es un problema español, es un problema europeo. Repite sin cesar el Gobierno. ¿Qué parte de razón tiene? Bueno, tiene alguna parte de razón. Lo que pasa es que nosotros también somos Europa y por decir que el problema es europeo no se exime su propia responsabilidad. Lo que es muy habitual es acordarse de la responsabilidad de Europa y olvidarse de que la semana pasada tú estuviste allí y te opusiste expresamente a que se adoptaran ciertas medidas que supondrían, cambiar parcialmente el enfoque de cómo se gestionan los flujos migratorios en la Unión Europea, en la que desgraciadamente prácticamente todos los ministros del Interior hoy por hoy dentro de la Unión, no todos, con diferentes enfoques, con diferentes acentos, con distintos grados de énfasis en un aspecto u otro, pero en el que, todos firman documentos políticos en los que hay una serie de propósitos y de los cuales solo se cumple en una parte, y que es sistemáticamente el reforzamiento de la lucha contra la inmigración irregular. Y luego, junto con eso, siempre viene en parejo el fomento de la entrada de las vías legales y el fortalecimiento de la cooperación con los países de origen. Esto, digamos, son las tres patas, pero solo se trabaja por el primero y, de hecho, nuestro Ministerio del Interior solo se acuerda de Europa respecto del primero. Entonces, en el caso del que hablamos hoy, a raíz de la muerte en Ceuta,
recuerdo expresamente cómo se hacía hincapié y cómo se criticaba a la comisaria Malmström en concreto y a su hipocresía, porque cómo Europa podía estar pidiendo explicaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos en la frontera, Europa que nos obligaba a hacer esas cosas en la frontera. Eso es de un grado de cinismo tal que cuando lo escuchas no sabes bien cómo explicar muchas veces que esas personas que están acusando a Europa son las que la semana pasada fueron al Consejo de Ministros de Inmigración y se opusieron a abrir nuevas vías de entrada legal. Entonces, es una responsabilidad de Europa, es lo mismo que es decir, es una responsabilidad nuestra. ¿Y qué ha defendido usted cuando ha ido al Consejo de Ministros del Interior? ¿Y cuál es la posición española? Y cuando se recaban documentos y se hacen llamamientos a que haga propuestas la sociedad civil española, pero también las instituciones gubernamentales de distinto nivel, te encuentras que vas a la página y que el gobierno español no ha hecho ninguna propuesta que esté allí públicamente en la web que tú puedas leer. Luego todos son reuniones a puerta cerrada y pasan cosas curiosas en Europa y me voy a permitir contarlo porque creo que viene al hilo. La semana pasada teníamos un seminario organizado allí sobre familias inmigrantes e integración. Y había un representante de la comisión que no era especialista en inmigración, sino en infancia, en demografía, y vino sustituyendo a otra persona. Y cuando estábamos cerrando el seminario, pues a mí se me ocurrió decir, palabras de cierre, que bueno, había mucho margen de mejora, que es verdad que era un tema difícil y que uno de los elementos en los que podíamos mejorar era vincular las políticas de admisión con las políticas de integración y que eso en el ámbito familiar se nota especialmente, que si desde el momento en el que tú regulas el proceso de reagrupación familiar tienes en cuenta que según reagrupe va a hacer más fácil o más difícil el proceso de integración de todos los miembros de la familia, pues que ahí había un campo inmenso de mejora, que hasta ahora son dos dimensiones de las políticas que se han gestionado y regulado de forma completamente, no diría independiente, sino casi de espaldas. Entonces el señor representante de la comisión que estaba a mi lado y había mantenido un perfil, digamos, relativamente relajado, me interrumpió en un momento en el que el debate ya había terminado y me dijo: ¿está usted insinuando que deberíamos abrir la frontera a los cientos de miles de africanos que quieren entrar para vivir irregularmente en nuestros países? Y entonces ahí se te viene un poco el mundo encima, porque sinceramente uno está relativamente preparada a tener a tener que argumentar estas cosas con gente que está en otros contextos. Pero con una persona que trabaja en la comisión, que se permita el lujo de decir que durante la crisis han aumentado las entradas de cientos de miles de africanos a nuestro territorio de forma irregular, es que no ha mirado un número en su vida. Y eso sí te asusta. Entonces, cuando yo hablaba del juego de la confusión, me refiero un poco a eso, a que se hace uso del discurso del miedo de forma muy irresponsable por gente que en principio no representa opciones políticas extremistas. Y eso a mí me parece peligroso. Y eso en Europa pasa cada día más. ¿Cuántos números, ¿no? ¿Y cuánto sabrás sobre el tema el nuevo comisario de inmigración, que era ministro de Defensa en Grecia? Uno de los sitios donde peor se trata en Europa a las personas que entran de manera no regulada por ese país. Quiero volver a aquella mañana del 6 de febrero. Patricia Fernández, cuéntanos cuáles son los 5 minutos o el momento que para ti es clave de lo que pasó aquella mañana, el momento que vosotros creéis desde todo este proceso legal que se ha abierto, que puede dar con alguna conclusión satisfactoria para la familia de las víctimas, por lo menos. Bueno, yo creo que no puede haber unos 5 minutos, creo que hay que hacer una lectura global. Yo sostengo la teoría de que desde la Guardia Civil de Ceuta se presumía que iba a haber un intento de entrada. Quiero decir con esto que esto es una teoría, no está aprobada, no es, pero... Bueno, a las 5 de la mañana sí. Las cámaras térmicas muestran a gente en el monte y no se activa ninguna alerta de auxilio, que otras veces sí se ha hecho. Entonces, esto para mí es determinante, quiero decir, no se trata de una situación de desbordamiento de la frontera que
No, había un dispositivo de Guardia Civil desplegado al efecto, que es el que hay cuando efectivamente va a haber un cruce por la frontera. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No es que nos hemos desbordado, es que no estamos preparados para esto y se nos ha ido de las manos. No, había un dispositivo, había una gestión política. Esto hay que ponerlo también en relación con el hecho de que el septiembre anterior, estamos en febrero, en septiembre anterior había habido un cruce también de bastantes personas, efectivamente por el mismo paso, por el paso del Tarajal, bordeando el Espigón, donde no murió nadie. Tampoco se dispararon pelotas de goma. Por lo tanto... Es un sitio, además, Patricia, que cuando está la marea baja, si no me equivoco, se puede cruzar. Andar. Efectivamente. Se puede rodear ese cruzar, espigón andando. caminando. Es decir, que para ahogarse en ese sitio... no es fácil. No es fácil. No es fácil. Quiero decir, a ver, a nadie se le escapa que la mar es complicada, que la mar es traicionera, pero es verdad que estamos hablando de personas que sabían a lo que iban, quiero decir, iban decididos a eso, y no podemos olvidar que todo lo que allí pasa bajo la directa supervisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Quiero decir, si efectivamente hay una situación que genera que haya personas que vayan a fallecer por un acumulamiento de gente, porque se aplastan entre ellos, que es la última versión del Ministerio del Interior, ¿por qué no se activó salvamento marítimo? ¿Por qué no se activó el cuerpo de los GEAS para efectivamente salvar a gente? ¿Por qué no se llamó a Cruz Roja Española? Quiero decir que, por eso digo, no hay así unos 5 minutos, pero lo que sí que es claro es que hay un momento muy relevante en los hechos, en concreto estamos hablando entre las 7:50, 7:55, donde se objetiva un nivel de violencia en frontera inusitado. Cuando digo inusitado no quiero decir con esto que sea la primera vez que se dé. Probablemente se haya dado muchas más veces y nosotros no lo hayamos visto. Recientemente se ha juzgado a una persona y absuelto que se decía que era el patrón de una patera que había cruzado a Ceuta. Esta persona fue absuelta. En la dinámica de los hechos de detener esa patera también se lanzaron pelotas de goma contra esa patera. También murió gente en esa patera. La persona que se sentó en el banquillo era un migrante africano que viajaba también a bordo de esa patera. Con esto, ¿qué quiero decir? No es la primera vez que se utilizan, pero yo definiría, digamos, esos 5 minutos como el tiempo de mayor violencia. A mí todavía me sobrecoge y le hemos dedicado horas y horas y horas, todo el equipo de abogadas, a estudiar, a analizar, ver y escuchar los vídeos. A mí todavía me sobrecoge ver el festival de tiros que hubo, ¿no? Entonces, creo que esos 5 minutos, pero eso hay que ponerlo igualmente en relación con el hecho de que después a los supervivientes, a los testigos de los hechos, se les devuelve también. Quiero decir, todos son un círculo perfecto para la impunidad. Si Elena no hubiera estado allí, probablemente hoy diríamos 14 personas, una tragedia, los mató el mar. Es importante ese detalle cuando, y lo habéis visto en el vídeo, a pesar de que el ministro de Interior dice que esas personas, 23 personas, pues no llegaron a España porque en España empieza la Guardia Civil, no empieza en España, que es una cosa que aprendimos después de la tragedia de Ceuta, ¿verdad? Que hasta que no superas al Guardia Civil que está allí esperándote, no estás en España. Si el Guardia Civil se echa hacia atrás, pues tú no estás en España. Como no habían entrado en España, les rechazaron esta cosa que afortunadamente luego entre todos hemos conseguido que se convirtiera en un tema de conversación político, que es el tema de las devoluciones en caliente, a pesar de que las van a legalizar, pero por lo menos con el peso de la parte de la opinión pública contra eso. Ese momento es especialmente bochornoso desde el punto de vista de la responsabilidad de lo que allí pasa, porque como acabas de decir, estás devolviendo testigos y poniéndolos en manos de la policía marroquí, que de nuevo, yo es que la policía marroquí, yo es que no sé nada. Luego al día siguiente dicen, excelente colaboración, Marruecos y España son países amigos, tenemos una extraordinaria relación de cooperación en la frontera y tenemos la mejor de las relaciones, pero yo no me pregunten nada por Marruecos porque yo de Marruecos no sé nada. Esos testigos fueron metidos en un furgón policial. Y aquella mañana, la persona que habla con uno de ellos en el furgón policial
Irene Castro, redactora del diario.es, cuando habla con esa persona por teléfono, esa persona nos dice, pues ya veis, con sonido enlatado, que no ha sido la policía marroquí, que ha sido la Guardia Civil. En ese momento se nos activan todas las alarmas, pero sigue pesando sobre nosotros la incertidumbre de no tener nada más que una persona diciendo que le ha pasado algo y todo el Estado diciendo que eso que dice esa persona en ese furgón policial es mentira. Y tú sabes que le vas a perder la pista a esa persona. Que 2 horas después esa persona no va a volver a coger el teléfono, porque está en un furgón policial marroquí. Entonces, se saltan todas las garantías, no ya de la información, sino de cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Hablando de Marruecos, Elena, y ahora, si os parece, abrimos a preguntas. ¿Cuál es el papel de Marruecos en todo esto? Porque es fundamental, como compuerta, ¿no? Como parte. Te lo pregunto de otra manera. ¿Marruecos negocia con inmigrantes? Sí, evidentemente sí. Yo, antes de contestarte a eso, quería citar aquí a mi compañera Monse, que es un amor de persona, porque aquella mañana fue a la que yo llamé, porque efectivamente lo que tú dices, no queremos creernos lo que dice cierta parte porque hay todo un Estado detrás. Entonces yo la llamé y le dije, nena, estamos muy solas, porque es que estamos contando y esto no se lo cree nadie. Y ella me dice, vamos a ver, ¿tú con quién estás todos los días? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Con quién paseas? ¿Con quién está? ¿Quién? Digo, pues Nabil, pues este. Dice, entonces, ¿tú crees que ellos te van a engañar? O sea, ellos están todos los días ahí, son compañeros. Y yo dije, es verdad. Y me dijo, no, pa'lante, si hay todo un Estado como si hay 3, pa'lante porque hay que dar voz a esa gente. Y luego, pues, hubo gente, bueno, Cadena SER también, Olga Rodríguez del Mundo, yo creo que ahí todos hicisteis un poco de lo que tú decías antes, ¿no? De periodismo junto para intentar, es verdad, tenemos que contrastar, pero vamos a tirar con esto para adelante, que fue un ejercicio bastante generoso con la que estaba cayendo. Marruecos, efectivamente, es eso, tienes que no inventar las cosas, pero hacer un acto de fe muchas veces, porque es verdad, te desaparece la gente en un sitio donde la garantía al respeto a los derechos fundamentales de las personas pues no es tal, entonces te están desapareciendo. Y yo muchas veces los inmigrantes te dicen, no, es que mira, resulta que ha aparecido la policía española, ha abierto la valla y el marroquí le ha pedido dinero y entonces nos lo ha dado y le ha dado dinero y han estado negociando. En el caso de Chafarinas también fue así, cuando lo sacaron de la isla, los marroquíes tardaron 3 horas en llegar a por ellos porque estaban negociando, porque no lo veían claro, porque no querían. O sea, ellos se basan en todo esto en el acuerdo de buena vecindad del 1992, dice que lo aplican, pero efectivamente el acuerdo dice que usted lo tiene que aplicar como un proceso de evolución en el que hay unas garantías administrativas que tiene que seguir. Eso nunca se sigue, esto es una negociación policial. Lo que ha pasado en Ceuta, en la valla de Ceuta y Melilla, en la frontera de Ceuta y Melilla, es que está totalmente secuestrado el Estado de Derecho y que las negociaciones ya no son políticas, es que es de policía a policía. Esas son las negociaciones, el día a día es la colaboración policial. El problema que tenemos ya no es esto que esté pasando en Ceuta y Melilla, el problema que tenemos es que con la nueva política europea, con la firma del acuerdo de movilidad y con la firma del acuerdo de evolución que quiere hacer la Unión Europea con Marruecos, que Marruecos aún no ha firmado porque quiere más dinero, es que esto puede llegar a pasar en las costas andaluzas, es que esto puede llegar a pasar en el agua, ya lo estamos viendo. La patera de diciembre no tenía por qué haber tenido 20 víctimas, entre ellas 8 bebés, si la salvaguarda de la vida en el mar, como hasta ahora, hubiera sido predominante y no hubiera sido el control migratorio, porque la Marina Civil, cuando tú la llamas para un rescate, puede tardar 3 horas en llegar, 3 horas en las que la gente se está ahogando y que Salvamento y que nuestro gobierno sabe que esas personas se están ahogando frente a sus costas. Es una cuestión de dinero. Marruecos siempre, ya lo visteis, ¿no? En agosto, Marruecos abrió durante 48 horas, los inmigrantes lo sabían, les llamaron y les dijeron, tenéis una promoción, ellos le llaman la promoción, de hecho muchas veces llaman, oye, va a haber otra promoción y tal, y porque ellos entienden mucho más
ese mecanismo que yo os decía de comercio y de oferta y demanda que nosotros, que estamos como en otro limbo, pero ellos tienen un análisis político que a veces no es el análisis político que tenemos nosotros, que creo que nos perdemos muchas claves. Entonces, en espera de esa promoción es la que esperan los inmigrantes cuando Europa da dinero, pues allí los tienen, ahora hablan de integración, han abierto un proceso de regularización, van a abrir, hay mucho dinero que está llegando, llega dinero de todos lados, porque te llega por un lado, por un lado para reprimir, y por otro lado la Unión Europea tiene que lavar su imagen y llega mucho dinero para las organizaciones sociales para asistencia humanitaria. Entonces así estamos hasta que de repente el dinero se acaba, Marruecos abre, la gente pasa y eso es una negociación. Pero es triste porque ya hemos llegado a un punto en el que en esas dos fronteras terrestres, creo que es la única terrestre, ¿no?, entre África y Europa, ya las negociaciones no son ni políticas, son policiales. Y eso es ya un secuestro de los derechos en un Estado europeo que convierte esas dos ciudades en una situación de excepción. Gabriela, estuviste hace poco en Ceuta con Stefan Grueso, que también ha trabajado para este especial. Cuéntanos qué se respira. Hoy hemos hablado con personas allí, solemos hablar con personas allí, pero ¿qué clima hay con lo que pasó entre la gente que podría contar y no cuenta? Es complicado. Hay que recordar que es una ciudad primero muy pequeña, en la que una buena parte de la población, creo que es un tercio de los funcionarios públicos pertenecen a la Guardia Civil. Es muy fácil que una persona sea amigo, hermano, padre de un guardia civil y eso, sumado a las vidas que hay que recordar que ha salvado la Guardia Civil, crea una sensación de cierta incredulidad ante lo que ocurrió aquella mañana. Por un lado incredulidad y por otro sorpresa de los que sí que llegan a creérselo y te lo comentan, pero siempre a todo rodea un cierto miedo. Yo estuve ahí y no llegué a comprender del todo ese miedo que se siente, porque sorprende mucho en una ciudad tan grande como Madrid que alguien tenga tanto miedo a hablar, alguien que quiera hablar y no, o alguien que habla. Hay gente que nos hemos encontrado que sí que nos ha contado cosas, pero no podemos citarla, no podemos grabarla, mucho menos. Incluso que queremos ponerlos en los agradecimientos y nos dicen que mejor no, que cualquier vinculación con este caso les puede traer problemas. ¿Problemas de qué tipo? Pues, por ejemplo, un taxista que coincidió, que surgió, ahí sí que surgió el tema, empieza a contar, menciona un vídeo en el que dice que vio a un guardia civil disparando pelotas de goma hacia el agua desde la playa, que eso ya lo hemos visto, pero decía que se veía que daba al inmigrante o prácticamente al lado. No sabemos si es verdad o no, pero despierta cierto interés en nosotros y cuando ve ese interés recula. O sea, se ve el miedo literal y empieza a decir que se le ha olvidado, que no se acuerda y zanja el tema de una forma alucinante. Ya después de intentar saber qué ocurre, te dice que no, que puede tener problemas en la frontera al cruzar. Hablan de problemas también en el trabajo, etc. Entonces, dentro de ese clima, de ese ambiente de cuando estás hablando del tema, te sientes mal porque sabes que no estás haciendo, se crea una especie de ambiente de paranoia. En ese clima intentamos saber qué pasó y preguntar a la gente. Y sí que algunas personas, en concreto, en este caso cercanas a la Guardia Civil, poco a poco, en confianza, te cuentan que sí, que lo que cuentan ellos, los agentes, es que estaban en servicio, es que de primeras dicen la versión oficial, te dicen que ellos dispararon lejos, que siempre marcando la línea fronteriza imaginaria entre España y Marruecos, un poco todo lo que nos ha contado el Ministerio del Interior. Pero luego ya en confianza, y lo decía incluso esta persona como que le dolía, dicen que sí, que dispararon hacia ellos o muy cerca de ellos. También nos contaron que la orden venía de arriba y es otra de las cosas que a mí me sorprende que todavía no se
diga más, porque obviamente hay una orden, el último informe de la Guardia Civil mencionaba órdenes concretas de cargos concretos, sin embargo, a la hora de decir, concretar, concluir en una persona o en unas personas que dieron la orden, no lo dicen, dicen que no existe una autorización como tal para utilizar las pelotas de goma. Y esta persona sí que nos reconoció que, según lo que él sabía, existía una orden clara, y la orden clara era que ese día no pasaba ni uno, que hiciesen lo que quisiesen, pero que ese día no pasaba ni uno. Esto siempre es la versión de una persona que eso no tiene la suficiente, como no podemos citar, pues siempre queda ahí. De hecho decía que venía de delegación del Gobierno. Hablamos con delegación del Gobierno lo niega. De hecho, hablamos con guardias civiles para ver si esto podría ser. También dicen que esto no es posible. Pero sí, tanteando un poco, vemos que entrar en relación otra vez a aquel salto que mencionaba Patricia, aquel intento de entrada del 17 de septiembre, que entraron 91 personas, y ese temor, nos dicen, de que se convirtiese en un coladero, como llaman, como también ocurrió con Perejil, miedo a que empiecen a entrar personas por un punto más sensible o como lo dicen ellos. Entonces, esta teoría de que la orden viniese de ahí apunta a que la orden venía antes, es decir, a la próxima no pasa ni uno. Y eso quizá podría explicar esa actuación, ese no llamar a salvamento marítimo. Por ejemplo, también recuerdo que con el auxilio también ha habido muchas contradicciones, es un tema que también hemos puesto mucho el foco. Nos dijeron, como habéis visto, lo de Marruecos, que no podían entrar en aguas marroquíes, no era así. Posteriormente llegaron a decir que normalmente no se llama a esas horas tan tempranas, entonces les surgió, no podían reaccionar, no les dio tiempo y ya llegaron tarde. Y como vimos, creo que fue un intento de entrada que hubo un mes después, se había alertado a Salvamento Marítimo y a Cruz Roja horas antes del intento de entrada. Es decir, se podía hacer bien, en ese caso aprendieron o querían hacer bien las cosas para no volver a tener la atención mediática de las cosas mal hechas y lo hicieron bien. Y en el último informe, además, es curioso, de la Guardia Civil, que es muy importante porque sale en la declaración de los propios agentes en servicio, dicen que la patrullera, que es la que no auxilió, asegura que no podía auxiliar, que no veía a la gente ahogándose, que no vio a nadie que pidiese auxilio. Sin embargo, varias guardias civiles tienen comunicación, se les podía haber alertado, varios guardias civiles, uno de ellos es el capitán que estaba en mando en ese momento, decía que había visto a los inmigrantes apelotonados, formando un embudo unos encima de otros. Esa frase determina que sabían que creo que necesitaban cierto auxilio y en ese momento no se activó. Son una serie de cosas que cuando las comentas con la gente de Ceuta les sorprende, por esto que digo, igual que les sorprendió a los propios supervivientes, que nos lo repiten una y otra vez. Esta vez, dicen, este día la Guardia Civil era la que nos atacaba, este día no nos auxiliaban, yo fui a la patrullera nadando, la toqué y de repente vi que nos estaban tirando pelotas de goma y me di la vuelta porque no sabía por qué ocurría esto. O sea, son frases que nos lo dicen constantemente. Creían que les iban a ayudar y finalmente no. Y es un poco, este es el ambiente que se vive en Ceuta, pero sí que hay personas que cuentan, pero eso prácticamente siempre, no siempre con ese miedo a dar la cara, en cierta forma. Que además las versiones contradictorias no son solo de Ceuta para Ceuta, sino que entre Ceuta y Melilla se contradicen entre sí. No sé si fue una semana antes o una semana después. Hubo un vídeo donde se veía como una patrullera de la Guardia Civil había remolcado a un inmigrante desde las aguas de Melilla al otro lado a Marruecos para dejarlo en una roca en Marruecos, ¿no? Entonces preguntamos, oye, ¿esto no es una devolución ilegal como de manual? No, hombre, no. Si hay una persona ahogándose, aunque sea en aguas marroquíes, ¿cómo no vas a entrar en aguas marroquíes y ayudarle y llevarle a la otra orilla? No, es un acto humanitario. Versión oficial, ¿eh? Y a la vez, simultáneamente, son capaces de decirte en Ceuta
lo que habéis escuchado de palabras del ministro de Interior. ¿Cómo vamos nosotros a meter una patrullera en aguas marroquíes? Con un conflicto diplomático increíble, con nuestros aliados maravillosamente relacionados con nosotros y cooperantes siempre Marruecos, ¿no? Entonces buscan diferentes excusas para cosas que llevan haciendo por inercia muchos años, ¿no? Por ejemplo, las devoluciones en caliente se llevan documentando por grandes periodistas y activistas desde hace 12 años por lo menos, y anda que no ha costado que por fin todos asumamos que es que estamos incumpliendo la ley como país. Por eso hay que cambiarla, para legalizar lo que es ilegal, porque si no, no haría falta legislarlo. Preguntas. Creo que tengo que pasar este micrófono y yo coger otro, me ha dicho. Vale. Vale, pues Ángel Calleja, una de las personas que escribe en el último número de Fronteras y Mentiras. Bueno, nada, lo primero, quería darle las gracias especialmente a Elena y a Patricia y a la gente que trabaja con vosotros por el trabajo que hacéis, igual que nos pasa con José Palazón, con Blajo de Avellaneda, gente que lleva años escribiendo y denunciando sobre esto sin que nadie les haga ni puto caso. Ahora, por fin, la gente... O sea, hemos puesto más el foco, no es que no se pusiera, pero lo hemos puesto un poquito más. Lo quería la pregunta era más para Patricia. En la medida que puedas, resumirnos cómo está ahora la instrucción judicial. ¿En qué punto está? ¿Qué se ha pedido? ¿Qué pruebas faltan? ¿Cómo estamos? Sí, que parece que está fallando. Bueno, pues ahora mismo el procedimiento está en investigación. Se han hecho bastantes cosas, probablemente no tantas como nos hubiera gustado. Se ha practicado las autopsias de los cuerpos que están en España. Digamos, la Guardia Civil ha aportado ya la documentación relativa a los agentes actuantes y las funciones que tuvieron ese día, que bueno, todo esto está publicado. Fue una petición que nosotros hicimos inicialmente ante el juzgado de instrucción, el juzgado lo denegó y la audiencia provincial ordenó que se tomara, digamos, que efectivamente se identificara a los guardias actuantes. Se tomó declaración también a la doctora que asistió a los heridos, efectivamente. Se ha pedido a Marruecos que envíe, mediante una comisión rogatoria, las autopsias de los fallecidos cuyos cuerpos aparecieron en Marruecos. Esta no se ha cumplimentado. Sabemos que es habitual que Marruecos no conteste a las comisiones rogatorias que se hacen desde Ceuta y Melilla, porque no reconocen la soberanía española ni la jurisdicción española sobre ese territorio. Por lo tanto, es normal, quiero decir, cuando digo normal, quiero decir normal en términos procesales, que es lo que habitualmente ocurre. Entonces, bueno, pues se visionaron los vídeos igualmente, hay audios de los hechos aportados. ¿Qué es lo que queda? Pues a nosotros nos parece que queda lo siguiente, la exigencia de responsabilidades. Nosotros hemos solicitado que se tome declaración a los guardias civiles, en concreto algunos en calidad de imputados, otros entendemos que no tuvieron responsabilidad directa, sino en calidad de testigos, y esa es la parte en la que ahora mismo, digamos, tendría que, a nuestro juicio, continuar el procedimiento. Sabéis que se ha inhibido el juzgado a favor de la Audiencia Nacional. Esto es una cuestión de técnica jurídica que ahora mismo está pendiente de resolverse, si va a continuar la investigación del juzgado de Ceuta o la Audiencia Nacional. Y la parte que a nosotros nos parece más imperiosa es la de la identificación de los 4 cuerpos que están en España. Por lo tanto, mi visión es que queda mucho por hacer. Y mi lectura es que el Ministerio del Interior, que presumió de transparencia en este tema, diciendo hemos aportado todos los vídeos y los hemos aportado públicamente, hemos comparecido ante el Congreso tanto el ministro como el secretario de Estado de Seguridad, es decir, siempre con ese magnífico gabinete de prensa, y cuando digo de gabinete de prensa digo de comunicación que tiene el Ministerio del Interior, pues nuestra lectura es que eso no es real. Quiero decir, desde el Ministerio del Interior se ha sido muy cicatero a la hora de facilitar efectivamente la investigación. Hay que estar continuamente diciendo, por favor, que nos digan cuántas cámaras había, cuántos vídeos, por qué no se han aportado estos otros. Quiero decir que no está siendo fácil la investigación para el juzgado por la actividad del Ministerio del Interior, que bueno, pues tiene un franco interés en el tema. Nos preocupa efectivamente el hecho de que en las plazas de Ceuta y Melilla la Guardia Civil tiene, lógicamente, muchas
competencias. Esas competencias son también las de Policía Judicial y a nosotros nos preocupa que la investigación de los hechos recaiga precisamente sobre los investigados. Esto, a nuestro juicio, es una falta de garantía. Por eso querríamos que todas esas declaraciones que ha aportado la Guardia Civil se tomen por parte del juzgado. Como sabemos que desde algunas personas que en Ceuta y en Melilla ejercen mucha presión sobre activistas que están allí, citabas a José Palazón, que tiene más paciencia que un santo, Elena también. En Ceuta esta mañana la presidenta de la Asamblea de la Ciudad Autónoma ha dicho que no tiene que venir nadie de fuera de Ceuta a decirles a ellos cómo tienen que hacer. Y es verdad, quiero decir, no se pretende eso. De hecho es al revés, es sacar el problema de lo local para intentar afrontarlo como algo que en realidad tiene que ver con una convivencia en todo un país, ¿no? Por eso si hay gente de Ceuta que sabe, que tiene pruebas, que tiene cosas, porque sabemos que hay más cosas que no están, sabemos que existen, y quieren hacérnoslas llegar a los periodistas porque se quiere hacer de manera periodística, o a los abogados porque se quiere hacer de manera por el cauce judicial, a los activistas porque se quiera confiar más en ellos, de la manera que sea, pero que todas esas cosas que faltan por saberse, porque las hay, pues salgan cuanto antes. Hay más preguntas, ¿no? Sí. Yo. Bueno, agradecer a todo el mundo que haya organizado esto, fundamentalmente porque quienes trabajamos en tema de migración, ver una sala con 100 y pico personas es inédito. Estamos acostumbrados a charlas más pequeñitas o con mucho menos público y casi todos amigos y amigas. Agradecer a las compañeras porque son unas animales, unas leonas, de las cuales aprendemos cada día, y fundamentalmente esa fuerza que mantienen en ese minuto a minuto. Yo me tocó una sola vez por una lista de WhatsApp que Patricia mandó algo de una patera que se estaba hundiendo, que salvamento para arriba, y fueron 4 horas, creo, de las más dramáticas que yo recuerdo en los últimos 6 meses de mi vida, hasta que al final confirmó la cantidad de bebés ahogados, la cantidad de gente muerta, y como me consta que lo hacen casi diariamente, me parece brutal. Apuntar solamente un dato importante: creo que todo el mundo debe saber que el perfil de la migración por la frontera sur está cambiando radicalmente, y en realidad ya casi no tenemos que hablar de migrantes, sino de personas que son potenciales, deberían recibir la protección de asilo y refugio, ¿no? Mucha gente de Siria, mucha gente de países que están realmente en conflicto, por lo cual esa violación de derechos humanos que ejerce el Estado español y Europa toda se agrava mucho más. Y la pregunta es, estamos en 2015, en octubre, entre septiembre y octubre se cumplen 10 años de aquel asesinato en las vallas de Ceuta y Melilla de 11 personas a balazo limpio, porque realmente fueron asesinadas a balazo limpio, y aquello pareció que podía ser una inflexión, ¿no? 11 personas asesinadas a balazos, ¿qué otra violencia se podía ejercer? Empezamos en 2014 con lo del Tarajal, 15 personas asesinadas sino a balazos cercanos. La Organización Internacional de las Migraciones dio el 2014 como el año más mortífero desde que lleva las cuentas, con más de 5.000 muertes en el mundo, muertes migrantes, de las cuales más de 3.800 son en el Mediterráneo, es decir, nos cabe la culpa en casi un 80% de las muertes que hay en el mundo por temas migratorios. Digo, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tiene que suceder para que esto cambie, ¿no? Porque evidentemente, bueno, tienen que ser las políticas, pero ¿cómo podemos? Seguramente no hay respuesta, ¿cómo obligar a que estas políticas cambien, ¿no? Que tal vez esta cantidad de gente sea un buen comienzo, ¿no? ¿Te animas a esa? Me habéis dejado la fácil, qué detalle. A ver, yo creo que mejor en el corto plazo tampoco nos hagamos demasiadas ilusiones, que luego se acumulan las frustraciones, pero tampoco soy muy partidaria de un pesimismo así, porque la verdad es que creo que hay mucho donde mejorar, y entonces con poco que hagamos será una mejora, aunque sea una cosa de mínimo. Y yo creo que uno de los ámbitos, y por lo que realmente agradezco que hayáis hecho esto, pero no lo de hoy, sino lo que lleváis haciendo todo el año, todas, es porque yo creo que hay que luchar bastante contra la expansión esa del miedo injustificado, ¿no? Y que, por suerte, yo no sé si es por suerte, pero a veces pienso que es por suerte, creo que nuestro país no ha calado tanto como en otros países de nuestro entorno, y no porque no haya condiciones objetivas para ello, que las hay,
Entonces siempre vimos, yo me debato también internamente, y no sé cómo lo gestionáis vosotros, me gustaría saberlo, en el miedo ese de hacia qué, si es mejor hablar mucho o no hablar tanto. Porque siempre cuando te preguntan en qué trabajas, te dices, pues en inmigración, ¡ay, qué bien! Pues ese tema está muy de moda. Y entonces, esa es la frase que hace que te hagas así en el sillón y digas, jo, pues no sé, ¿sabes? Como de moda igual no es la mejor, es decir, no son las mejores condiciones para trabajar en esto, ¿no? Pero una vez que ya... ¿Cómo somos? Si se habla porque se habla, y si no se habla porque no se habla. No es verdad. Vosotros siempre queréis hablar de todo, así me tenéis. No. No, en serio, pero sí que creo que es un trabajo que es diario y que deberíamos aprovechar las condiciones favorables que por distintos motivos nos encontramos de momento en nuestro país y que son muchísimo menos halagüeñas en países de nuestro entorno. Entonces yo sí creo que... por eso antes decía, casi todos los que estamos aquí ya lo sabemos, ¿no? Y a mí a veces lo que me preocupa es hablar con la gente que no viene a estos actos y eso no es siempre fácil, ¿no? No hay canales. Entonces, en ese sentido, el papel de los medios de comunicación yo creo que es fundamental y lamentablemente después de los acontecimientos en el Tarajal no todos tuvieron el comportamiento que esperábamos ni que hubiésemos deseado. De hecho, muchos hicieron de voceros del gobierno y sacaron de unos cajones extraños, bueno, sacaron no, porque todos los medios tenían aquel informe del CNI, pero solo algunos decidieron hacer de ello portada, ¿no? Y yo creo que eso son cosas que igual sí que, en eso sí creo que se puede trabajar y yo sí que creo que debemos aprovechar que ese discurso del miedo en España, y lo podemos ver en las encuestas, no ha calado, yo siempre digo todavía, porque la verdad es que no creo que seamos genéricamente diferentes y creo que el riesgo está ahí. Entonces, para cambiar las políticas, pues lo que hay que cambiar es las demandas de quienes votamos y para eso, pues los medios de comunicación es verdad que hacen un papel y bueno, pues yo me tomo estas cosas como parte de eso, ¿no? De que estamos trabajando en ello. Yo estoy contigo. Creo que a pesar de que tenemos que estar todo el rato muy vigilantes, hay un montón de cosas que no se consiguen, pero hay otras que sí se han conseguido. Y además, que en un momento de crisis en España no haya ningún amanecer dorado, pues no digo que sea una buena noticia, porque estas cosas deberían como darse por descontadas, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Y creo que una de las razones para eso es, primero, porque a pesar de que los grandes medios pues siguen encajonados en lo suyo, cuando suceden otras cosas, cuando suceden otros contenidos en otros medios o en plataformas digitales de todo tipo, eso encuentra una vía. Y ahora se difunden contenidos que contrarrestan la versión oficial de manera mucho más fácil. De hecho, algunos de los testimonios y de los vídeos que nos demostraban que las cosas no habían sido como se nos habían contado era porque en Facebook aparecieron vídeos grabados por las propias personas que habían sido testigos de la tragedia diciendo que esto no es lo que pasa, ¿no? Y eso al final acaba, ¿no? Un vídeo de Palazón que acaba en cualquier medio de comunicación porque ese medio de comunicación lo ha visto en un medio digital y ese medio digital lo ha visto en el Facebook de Palazón. Y al final, pues el circuito de la información es de abajo arriba o por lo menos un poco más distribuido, ¿no? Creo que ahí sí se gana. Y políticamente creo que, por ejemplo, por poner un caso muy concreto, el trabajo que ha hecho la PA de poner en el centro del debate durante un montón de años, un par de años, el problema que estaba teniendo un colectivo fundamentalmente al principio de inmigrantes, pero tratándolos como vecinos y rompiendo la barrera entre mi vecino, el ecuatoriano y yo, sino uniendo a personas en las puertas de las casas sin diferenciar por nacionalidad y no diferenciar si el desahuciado es un inmigrante o no lo es. Ese trabajo de borrar esas fronteras ha hecho que nadie pueda venir a decirnos que la crisis es la culpa de los inmigrantes o que los inmigrantes han venido a quitarnos el trabajo o todas esas cosas que estamos aquí todos de acuerdo en que no son verdad, pero que calan en otras situaciones, en otros contextos. Y sin embargo aquí la legitimidad social o como la tensión social o el pulso social tenía eso tan claro que ha sido imposible que eso se colara por ningún sitio. Si queréis añadir o vamos a seguir. No sé quién tiene el micro ya. Aquí creo, sí. Oh, gracias. Bueno, yo primero quería hacer un poco una reflexión, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte o la desgracia de haber vivido algunos años en Ceuta, bueno, y hay cosas que
si has vivido allí, pues ya de entrada ves que son absurdas, ¿no? Y que son planteamientos, o sea, el tema de los incidentes fronterizos, que si pasa la patrullera, bueno, yo he visto desde la playa la patrullera marroquí a pocos metros de la playa. De hecho, en un vídeo que no hemos puesto, pero que en la cronología de mañana sí se ve la patrullera marroquí pasando hacia aguas españolas en un momento determinado durante todo el caos. Lo que pasa es que, claro, las imágenes ya son tan confusas porque pasan tantas cosas que esa no está en el vídeo, pero está en la cronología, ¿no? O sea, claramente ahí no había respeto ninguno por tal, y hay una cooperación entre patrulleras marroquí y patrulleras españolas. Hay una cooperación total y absoluta, y bueno, y luego hay otras cosas, ¿no? Si todo se hizo tan bien, todo se hizo tan perfectamente bien, porque a los meses posteriores fue cesado, dimitió el coronel de la Guardia Civil de Ceuta, ¿no? Aunque a mí me queda la duda de pensar si fue cesado por lo que hizo, o por lo que ordenó hacer, o porque le pillaron. Yo creo que más por esto último, ¿no? Porque si no nadie se hubiese enterado, probablemente no habría sido cesado, ¿no? Fue trasladado. Fue trasladado. Trasladado. No fue despedido. Sí, sí, bueno, ya claro. Digamos que patadón para arriba, ¿no? Básicamente. Se le cesó al policía, al director, el jefe de extranjería de la policía, Sí. porque las declaraciones que él decía no eran las declaraciones en la línea oficial. Entonces él tuvo unas declaraciones... Es que hay dos dimisiones, quiero decir, efectivamente, a raíz de la portada de los 40.000, a la que hacía referencia antes Amparo, efectivamente el comisario de Extranjería de Policía Nacional hizo unas declaraciones donde él decía la gente que salta la valla, la gente que viene por el mar, no es, digamos, una dinámica de mafias. Durante todo este tiempo yo no he visto esa dinámica de mafias. Hay que distinguir entre lo que es efectivamente las mafias y lo que son las comunidades de migrantes que se autoorganizan para la supervivencia y él hizo esas declaraciones justo en el momento donde el Ministerio del Interior nos reprochaba a las ONGs que con nuestro discurso de derechos humanos alentábamos a las mafias, olvidando que los derechos humanos lo que hacen es proteger a las víctimas de las mafias, que a mayor política de cierre de fronteras, mayor. Y luego, efectivamente, en agosto del 2014, Andrés López, coronel de la Guardia Civil de Ceuta, es trasladado a Sevilla como consecuencia, efectivamente, nosotros hacemos la lectura de las muertes de Ceuta, pero no sabemos si fue por lo que tú dices, por lo que hizo, porque le pillaron o porque en el primer informe que aporta al Ministerio del Interior, y que es el que el ministro del Interior exhibe en su comparecencia a la semana siguiente, no se contenían todos los detalles. Es decir, son esas tres posibilidades. Nos quedan 10 minutos, así que un par de preguntitas más. No sé, aquí tiene el micro. He perdido el control, lo siento. Aquí. Ahí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todo el equipo por el curro. Y nada, una preguntita muy sencilla. Los puestos legales, los pasos legales en frontera en el sur de España en general, en el sur de Europa, ¿cómo están? ¿Son suficientes? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Y luego, ¿qué irregularidades se están cometiendo en esos puestos fronterizos legales? Estoy refiriendo, por ejemplo, a solicitudes de asilo. ¿Qué irregularidades se están cometiendo ahí? Y si son suficientes estos puestos legales. Pues es una pregunta complicada. Efectivamente, ahora se ha habilitado un puesto en Melilla para pedir asilo, pero los que están pidiendo asilo solamente son los sirios. Tenemos casos de subsaharianos que han llegado al puesto, después de atravesar la zona marroquí, han logrado llegar al puesto, que nos han llamado desde ese puesto y que esos subsaharianos efectivamente han desaparecido después y han vuelto a aparecer en territorio marroquí. En concreto, tenemos casos de mujeres que les ha sucedido esto, que iban como tapadas, vestidas como si fueran árabes, y han llegado, y cuando han llegado a la policía, a partir de ahí no han podido pedir asilo. Para los sirios parece que sí que está funcionando este puesto, para los africanos no está funcionando. Los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla son totalmente un caos donde se producen vulneraciones de derechos fundamentales incluso para las personas que transitan legalmente por ellos. O sea, imágenes de violencia en esos puestos porque no están habilitados para la cantidad de gente que pasa, porque, bueno, pues son a diario. Esa situación de vulneración con personas que pasan de manera regular son casi a diario, con lo cual habría que efectivamente mejorar
esa entrada a Ceuta y Melilla. Los demás puestos, pues como ya están en Andalucía, ya sí que hay más garantías, porque no te los puedes devolver directamente a Marruecos a la gente y hacer caso omiso, sino que si los obstaculizas en la entrada, pues sí que hay un procedimiento que se respeta, y entonces en ese procedimiento sí que cabe que pidan, o sea, pues puedan pedir asilo o puedan entrar en un procedimiento administrativo en el que tienen una orden de expulsión y demás. Hay un detalle que es, a mi juicio, muy revelador de cómo se ve este tema, y es que cuando uno cruza el puesto de Tarajal, el puesto fronterizo, lo preside un cartel que dice: este puesto fronterizo ha sido sostenido con fondos de la Unión Europea, y luego pone Fondo, Solidaridad y Flujos Migratorios. Es decir, me parece que es un cartel que refleja una ironía dolorosa, porque solidaridad y frontera son incompatibles. Y una cosa, hay que recordar que este puesto se ha abierto a la vez que está en un momento en el que está pendiente la legalización de las devoluciones en caliente, y en un momento en el que, en cierta forma, tenía que... está justificando, el ministro sí que ha hecho varias declaraciones al respecto, de que estos puestos justifican o van a garantizar el asilo, mejoran el sistema de asilo en España. Y aparte de lo que dice Elena, no solo lo dice Elena, hay cifras de ACNUR en las que de 500 solicitudes de asilo que se han registrado en estos puestos, que aún no han sido inaugurados, pero sí están empezando a funcionar, no hay ni una de un subsahariano. El propio comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa lo ha comentado en reuniones con el Gobierno y lo ha denunciado, ha dicho que esto no se está produciendo. Y en este contexto, el ministro del Interior ha invitado, como forma de enorgullecerse, al comisario de Interior y de Inmigración de la Comisión Europea para enseñar lo bien que está haciendo sus tareas en cuanto al asilo. Y va a ser inaugurado en marzo, y creo que es una fecha importante para ver qué declaraciones, en el caso de que vaya a asistir, qué declaraciones va a hacer el comisario en cuanto a la legalización de las devoluciones en caliente, que aún está pendiente del paso del Senado, y parece ser que se está presionando por parte de ACNUR y también por parte del Consejo de Europa, pero por el comisario, que es una persona independiente dentro del Consejo de Europa, para que se reforme esta enmienda que va a acabar legalizando las devoluciones en caliente. Él dijo que sí que podría llegar a haber una mejora, que creen que están trabajando en ello y creen que podría no llegar a legalizarse como tal, pero recordó que si se aprobase como tal, sería el principio del fin del sistema de asilo en Europa, porque sería un precedente muy negativo con respecto al resto de la Unión Europea, que sí que practica las devoluciones en caliente, pero no las ha legalizado todavía, como sí pretende hacer España. De todos modos, miente el Ministerio del Interior cuando dice que la oficina de asilo que hay en frontera de Melilla garantiza el derecho de asilo. Y miente porque, primero, para llegar a la oficina de asilo, lo primero que hay que hacer es pasar el control marroquí. Y para pasar el control marroquí, lo que están haciendo los sirios es comprar un pasaporte de una persona que viva efectivamente en una zona donde tenga el paso expedito hacia Melilla, y están pagando 1.500 euros por esos pasaportes. Llegan a la frontera y solicitan el asilo. En esa solicitud de asilo, las personas que efectivamente la soliciten saben que van a recibir una admisión a trámite que les va a condenar a vivir en Melilla hasta que se resuelva su solicitud de asilo, que es de una media de 2 años, con lo que esto supone. Pero es que esto lo hace el ministro del Interior con la única finalidad de ahorrarse las críticas de cuando devuelve solicitantes de protección internacional y beneficiarios de protección internacional en la valla. Y muchos de los jóvenes africanos beneficiarios de protección internacional seguirán saltando la valla porque no podrán pagar a las mafias. Por lo tanto, cada vez que el Ministerio del Interior da un paso, favorece a las mafias. Y aún más, es preciso también significar
que el Ministerio del Interior dice, si quieren solicitar asilo, que lo soliciten en Marruecos. No obstante, hay muchos jóvenes solicitantes de asilo que no pueden solicitar asilo en Marruecos porque uno de los motivos de solicitar asilo es efectivamente el hecho de que son jóvenes homosexuales, condición que no les protegería tampoco en Marruecos porque persigue también las uniones homosexuales. Por lo tanto, miente el ministro del Interior cuando dice que ha abierto una oficina de asilo con la finalidad de respetar los derechos humanos y los derechos a solicitar protección internacional de los migrantes. Y la última. Hola, ¿qué tal? Habéis hablado del discurso del miedo y quería hacer una observación y una pregunta. Es importante, si bien no ha habido una aurora dorada en España, y yo creo que el grueso de la población y en general vivimos en un país bastante acogedor cuando conocen a los inmigrantes, es verdad que hay muchas lagunas y ese discurso del miedo no solo lo alientan las autoridades, el gobierno, sino los propios medios de comunicación. En portada, el diario ABC, el 3 de enero de este año, es decir, hace un mes, en portada lo podéis buscar, con una gran foto, titulaba «Las mafias planean avalanchas diarias en Melilla hasta la primavera». Entonces se aunan los dos términos, es mafias y avalanchas diarias. Es decir, tendríamos que haber asistido en las noticias a unas 60 avalanchas, ¿no? 30 por cada frontera, 30 en Melilla y 30, bueno, como es solo en Melilla, pues 30, ¿no? Todo esto de cara a la presunta legalización, si no ocurre nada que lo impida, en el Senado de las devoluciones en caliente. Entonces, yo cuando he estado allí lo que me he encontrado es, o sea, lo que os puedo decir, y luego ir a la pregunta sobre todo pues, a Elena, que reside en Marruecos, es la gente que vive en el Gurugú, la gente que vive en los bosques cercanos a Ceuta, no están en manos de las mafias, están ahí porque no tienen un duro y se juegan la vida en ello, como habéis podido ver, evidentemente. Entonces, a lo mejor yo, todas las veces que he estado allí, pues cuando he ido al Gurugú, me han montado un tinglado las 1000 y pico personas que viven allí, o 2000, según las épocas, y se han hecho pasar por los parias de la tierra que no tienen otra cosa que hacer. Es decir, pero la palabra mafia se lo oiréis mucho a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Es decir, mi propio círculo de amistades, cuando he regresado de Marruecos, me dicen: ya, pero esta gente está manipulada, esta gente está en manos de las mafias. Y a mí eso me parece muy pernicioso, porque si bien, al menos en la gente más cercana a mí, no ha ido a más allá, a un rechazo hacia la inmigración, sí hay una laguna informativa importante. Entonces, no sé, Elena, a lo mejor es que a mí me han engañado, pero no sé qué porcentaje es muy difícil establecerlo, te lo pregunto sin esperar una respuesta en porcentajes, pero ¿qué porcentajes de quienes intentan cruzar las fronteras de Ceuta y de Melilla están en manos de las mafias realmente? A ver, en manos de las mafias están las víctimas de trata, que son las que tienen un contrato con las mafias, que son las que después van a trabajar en condiciones de esclavitud en nuestro territorio ya y que no podemos protegerlas. El resto, en determinadas circunstancias, echan mano de lo que ellos llaman pasadores. Son pasadores coyunturales que te ayudan a atravesar por un dinero pues la frontera de Argelia. Ahora han hecho un foso de 4 metros, están construyendo una valla entre Argelia y Marruecos y han empezado por el foso, entonces ahora te caes al foso y te sueles partir la pierna porque, bueno, pues entonces pues necesitas pasadores que te pasen por las zonas del foso, bajas al foso, te tienes que subir uno sobre otro para poder pasarlo, en fin. Sí que hay pasadores que te pasan en las zodias grandes, pero o sea, en el salto a la valla hay autoorganización, no hay mafias. En las TOIs con las que se pasa el estrecho, con los que pasaron los 1.300 compañeros y compañeras este verano, tampoco hay mafias. Es verdad que se genera un mercado, porque cuando tienes que comprar tantas TOIs, de repente pues te tienes que ir a Rabat, Casablanca, y es verdad que la TOI se encarece. O sea, si hay una demanda y lo vendías a 300 euros, pues ahora lo puedes vender a 1.000 euros seguramente, ¿no? De mafias, desde luego, ellos nos pueden enseñar muchas cosas, los que hablan, porque de mafias el Estado español sabemos mucho y tenemos muchas mafias en muchas administraciones públicas y muy bien organizadas. Tradicionalmente hemos tenido mafias, todo lo que hablamos de niños robados fue una gran mafia que formaba parte de la administración pública y que no son niños robados, que era trata de menores, o sea que hay que llamarlo de otra forma.
Ese discurso de las mafias se les está quedando vacío en realidad, y se les está quedando vacío puesto que cuando vienen personas que lo que quieren es justicia social, que ese es el problema, toda una persona que te viene pidiendo justicia social, que no tiene nada que perder, desde luego va a correr todos los riesgos que pueda correr para poder pasar. No hay mafias, o sea, no hay esas mafias, yo que sé, a lo mejor es alguien que te lleva de un sitio a otro por 20 euros porque se conoce mejor el camino, es una forma de sobrevivir, pero esas grandes mafias de las que hablan, desde luego no están, y desde luego las otras grandes mafias que se dedican a otros grandes business de la frontera, ellos mismos con sus políticas las están alimentando y todo el mundo gana en esa frontera. Lo que a mí me llama la atención, todas esas portadas, y la portada del ABC no la podemos esperar, pero otras portadas del País, por ejemplo, que tiene otro público, no deberíamos de esperarnos esas portadas y las estamos teniendo, evidentemente, y es muy doloroso porque tienen un público que es otro perfil de público del ABC. Esas portadas no son gratuitas, esas portadas llevamos un año asistiendo, como decía Patricia, a este Ministerio del Interior que nos quiere construir un conflicto en la frontera sur, porque si tenemos un conflicto, si es una situación de guerra, tenemos que tomar medidas de guerra, medidas contra el conflicto, entonces tenemos que legalizar esa situación de conflicto en la Ley de Seguridad Ciudadana, o sea, que el que nos dejen, y yo ahí comparto con Amparo, el que nos hayan dejado lo que han hecho durante 10 años, que lo comenzó el PSOE y lo continuó el PP, hay que recordar que los dos han seguido esta política, no ha habido diferencias en la política entre los dos, ahora nos lo mostraban de forma obscena diariamente. Y nos lo mostraban porque, a fuerza de mostrar esas imágenes, la opinión pública piensa que ahí de verdad está sucediendo algo tremendamente grave, que es que la Guardia Civil no tiene otra cosa que hacer que reaccionar así, y que entonces hay que tomar medidas legales para que esta situación no sea tan grave. Y ahora es la labor de otros medios, como El Diario, como Cadena SER y como otros medios que están alineados, unidos, eso. En otra, pues bueno, pues tienen que trabajar con otro enfoque y tenemos que mostrar cuál es la realidad y mostrarla diariamente. Bueno, voy a dar un minuto a cada una si queréis decir algo más, si queréis añadir algo más y por fijar una idea. ¿Con qué idea nos tenemos que quedar de cara a este 2015? Que esa investigación judicial está abierta para este caso. ¿Con qué idea nos tenemos que quedar para que, por ejemplo, ahora que viene un ciclo de elecciones infinito, aquí a final de año, que esto va a ser la muerte, la pellizcos, este tema de las migraciones, el tema de moda, como tú decías antes, el tema no esté fuera del debate, que es una de las prioridades que nosotros nos marcamos desde el diario, que durante todo el año vamos a estar muy vigilantes sobre cuál es el discurso del miedo o el discurso de la inmigración en los diferentes partidos y cuál es la idea con la que nos tenemos que quedar para seguir investigando qué pasó en aquellos 5 minutos donde parece que está mucha parte de la cuestión. Un minuto, una idea. ¿Con qué nos tenemos que quedar para este año? Pues yo creo que el reto para el 2015 es que dejemos de nombrar las tragedias por el lugar donde ocurrieron y empecemos a nombrarlas por las víctimas. Y creo que el reto igualmente para este año 2015 es mantener esa sinergia que entre muchos movimientos sociales, colectivos, entidades, instituciones, periodistas, surgió para efectivamente abrir un debate serio y una investigación sobre la realidad de la frontera sur, que deje de ser el estado de excepción de España. Sí, yo también incido en esto. Las víctimas tienen que dejar de ser víctimas para que les consideremos ciudadanos y ciudadanas, les pongamos nombres y apellidos y los responsables de las vulneraciones de derechos de esos ciudadanos y de esas ciudadanas tengan también nombres y apellidos, se llamen Pepe Pérez o José Luis Rodríguez y vayan a la cárcel cuando hayan cometido un delito. Hay que preguntar directamente y de forma constante, porque es uno de los temas en los que mayores vulneraciones de derechos humanos se están cometiendo en España, y hay que preguntar a los candidatos, hay que preguntar a los responsables políticos y que sufran al explicar lo que está pasando en las fronteras o lo que pasó en determinados días en las fronteras, como sufren quizá por un caso de corrupción. Y hay que
eso hay que reflejarlo constantemente en cada entrevista y en cada día que hay una novedad, por ejemplo, en un caso en alguno de los casos que hay abiertos con respecto a las vulneraciones de derechos humanos en la frontera, hay que contarlo como cuando se cuenta otro tipo de información que quizás sí que llama más la atención, o ahora mismo hay más interés, pero como hemos visto también interesa este tipo de noticias, desgraciadamente, de tragedias, cuando se busca el responsable, sobre todo porque de esto a veces no hay responsables, pero en otras ocasiones sí hay responsables. Y cuando no hay un responsable, hay una política general que es responsable, y creo que hay que apuntarlo en las informaciones. Pues yo me conformaría con que no volvamos a sentir la vergüenza que yo por lo menos y creo que muchos sentimos con la gestión que nuestras autoridades hicieron de este caso y, como comentaba Patricia, desgraciadamente siguen haciendo a día de hoy. Muy bien, pues no sé si lo he dicho al principio porque estaba un poco nervioso, pero este tipo de trabajo lo podemos hacer gracias a que hay mucha gente que nos da su apoyo, no solo compartiendo la información, sino también, además de siendo socio del diario.es. Muchos de los que estáis aquí sé que lo sois. De verdad que no es palabrería y no es una forma de pasaros la mano por el lomito y decir muchas gracias. Es un agradecimiento sincero porque todos los días sabemos que podemos renunciar a hacer otras cosas para poder hacer estas, porque al final esto es una cosa u otra, renunciar a otras cosas para poder hacer estas, porque sabemos que los socios lo valoran y porque sabemos que os interesa. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, tendréis el especial con todos los elementos para toda la profundidad que queráis en este caso, para que podáis llegar a cualquier detalle. Tenéis este vídeo para compartir a toda la gente que está fuera de los convencidos. La revista, que la podéis pillar ahora fuera si queréis, 84 páginas, análisis, contextos, reportajes con periodistas de primer nivel sobre este tema, Pepe Naranjo, fotógrafos como Sergi Cámara, José Colón, que también colaboran en este número, y nos vemos todos los días en el diario.es y en Desalambre. Gracias por venir.